Nehemías capítulos 10 al 13. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de la palabra al comprometerse en el cumplimiento de una acción en concreto. Es decir, algo que se tiene que cumplir. Pero, como sabemos, hay algunas que sí se cumplen y otras que no. Y esto depende de la persona. Entonces, en el episodio de hoy, el tema central es esa promesa que hace el pueblo que habita en Jerusalén con Dios. Y veremos si son capaces de cumplirla o, por el contrario, no la cumplen. Así que comenzamos por el capítulo 10, titulado Actas del compromiso aceptado por la comunidad. En este momento se están comprometiendo por escrito todo el pueblo con Dios, donde se comprometían por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios y a guardar y practicar todos los mandamientos de Yahvé, sus normas y sus leyes, es decir, a seguir sus mandamientos. Ese es el pacto que habían hecho. Además, se les explicó qué se debía hacer y qué no, ya que anteriormente estaban cometiendo muchos errores y pues se les indicaba que sí se podía hacer y que no. Por ejemplo, los padres lo que hacían era tomar decisiones de matrimonio por los hijos. Entonces decían que esto no se debía hacer y además tampoco podían vender a las hijas en matrimonio y al revés, y casar a personas pues por dinero o por el motivo que fuese. Entonces, ellos dejaron bien claro que no iban a abandonar más el templo de Dios. Y esto era un pacto público, que un pacto público, según he visto en el estudio, es lo mismo, equivale a una rendición de cuentas. Así que, jurado esto, hecho esta promesa del pueblo con Dios, que os recuerdo que en Deuteronomio nos indicaba muy bien que si tú vas a hacer una promesa a Dios, la tienes que cumplir. O sea, mejor es que no la hagas que la hagas y no la cumplas, ya que luego se te pedirá esa promesa. Te dirán, oye, ¿y esta promesa que tú me hiciste dónde está? Así que es mejor no jurar que jurar y no cumplir. Quédense con el concepto. Así que en el capítulo 11 se encuentran en concentración urbana bajo Nehemías. Y aquí pues nos habla de diferentes listas de personas, donde Jerusalén es la ciudad santa y quieren traer personas a la ciudad porque ahora mismo ya estaba el muro reconstruido, reedificado, además de que también Esdras fue el responsable de que el templo fuese reconstruido. Así que ahora mismo lo único que se necesitaba en Jerusalén era a las personas, por lo que hicieron como un tipo de lotería, echaron a suertes que, por ejemplo, de 10 personas, una tenía que vivir en Jerusalén o en una aldea de alrededor. Y bueno, pues así poco a poco también los líderes daban ejemplo al pueblo, ya que no lo había pensado, pero estudiando estos capítulos me he dado cuenta, y es que al tener que ir a Jerusalén dejaban atrás toda su familia, dejaban todas sus cosas, era como iniciar de nuevo una vida nueva. Y claro, no era consciente, digo, ¿por qué les costará tanto? Por ejemplo, ayer en el capítulo anterior, cuando comentaba que solo el 2% de los que fueron exiliados a Babilonia regresó a Jerusalén, decía, qué raro, pues si están volviendo a su tierra, ¿por qué no quieren volver? Y es que ya tenían su vida montada allí, en Babilonia, así que empiezo a comprender un poco más esto. Era como un gran reto. Los que volvían eran muy valientes de dejar todo atrás, de dejar pues sus casas, su gente, su familia, y bueno, pues algunos, supongo que la mayoría irían con su núcleo familiar, pero otros tal vez tuvieron que dejar a sus familias allí. Entonces, dicho esto, pues se hace un censo de la población judía en Jerusalén, donde nos indica claramente que en Jerusalén habitaban hijos de Judá y de Benjamín, de las tribus de Judá y de Benjamín. Si no entiendes muy bien esto, es que pues Israel, Jacob, tuvo 12 hijos, que eran las 12 tribus, y 2 de las tribus eran Judá y Benjamín.
Entonces, pues de ahí viene un poco, así muy, muy, muy resumido. Y aquí, bueno, habían nombres, recuento. Algo interesante es que dice mucho hijo de, era el hijo de, así que mostraba también esa importancia familiar. Y luego también se destaca mucho que los levitas eran los encargados, aparte de muchísimas cosas más, de ejecutar los himnos de alabanza y de acción de gracias. Y era muy importante la música y los cantos, o sea, destacaban muchísimo en estos tiempos. De modo que, pasando al capítulo 12, aquí habla de los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y Josué, que esto me recuerda un poco al principio de Esdras. Si recordáis, cuando empezamos este libro decía que era mucho mejor leer antes Nehemías que Esdras, pero creo que está bien el orden en el que está, ya que, aunque esté volviendo un poco atrás, ya tienes idea de lo que pasó y entonces ahora estás comprendiendo, en mi caso, estoy comprendiendo todo lo que pasó en el libro de Esdras, un poquito más. Así que bueno, pues habla de la lista genealógica de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes y levitas en el tiempo del sumo sacerdote Joaquín, que este fue bastante importante, lo repiten muchísimo. Y luego, esto no lo he podido encontrar, pero indica que las familias sacerdotales fueron registradas en el libro de Crónicas. Supongo que se refieren al libro de la Biblia de Crónicas porque también hay varios censos en este libro. Así que eso no lo he podido afirmar en el estudio porque no lo he encontrado. Pensaba que sí que iban a poner alguna referencia, pero bueno, os lo comento aquí por si alguien lo sabe o por si no lo habéis pensado. Y después viene la dedicación de la muralla de Jerusalén, donde aquí van a buscar a todos los levitas con el fin de celebrar la fiesta de la dedicación. Primeramente los levitas se purificaron y luego de purificarse purificaron al pueblo, porque esto era muy importante para alabar a Dios bien, con el corazón limpio. Así que lo que hicieron fue organizar dos procesiones, una por la parte derecha de la muralla, o del muro, como queráis llamarle, y otra por la parte izquierda. Aparte de varios líderes, por la derecha, por la procesión de la derecha iba Esdras, que iba detrás del todo, y por la de la izquierda iba Nehemías. Entonces, al final, estas dos procesiones, como el muro era circular, finalmente acababa en el templo, por lo que se reunían allí. Y esto era la clausura de la fiesta que estaban viviendo en estos días. Así que comentaros el versículo 43 donde nos dice que Dios les había concedido un gran gozo y se regocijaron. Y aquí habla de todos en general. Todo el mundo estaba feliz y además indica que el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Y no es que fuesen ruidosos porque sí, porque querían aparentar, sino es que estaban tan felices que era imposible guardarse pues esa emoción, esa alegría, y así estaban. Luego se abre un nuevo apartado que sea una época ideal, donde pues todo parecía estar muy bien, ya Nehemías y los demás líderes, ya estaba explicada la ley, ya estaban todos organizados, ya había cierto orden. Entonces, pues dice en el versículo 44, Judá se complacía en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones. Y en el versículo 45 dice, cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de la purificación. Luego vuelve a resaltar esa importancia de los jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias, que la música era importante, vaya, que nos lo deja muy claro este libro, bueno, y algunos anteriores también. Por último, en el último capítulo del libro de Nehemías, el capítulo 13, se vuelve a leer la ley ante el pueblo. Y vuelven a recordar cuando en el episodio de Balaán, si no me equivoco, lo leímos en Números, pues intentaron maldecirlos los amonitas y los moabitas, pero Dios cumplió esa promesa que le hizo a Abraham, que vimos en Génesis capítulo 12, de que Dios, cada vez que maldijesen al pueblo de Israel, Él haría todo lo contrario, bendecirles. Entonces se muestra ese cumplimiento de la promesa. Nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y os recomiendo esta historia de Balaán, leerla, porque a mí de verdad que es mi favorita de ese libro de Números. Es
preciosa el cómo, a pesar de que él intentaba maldecir y maldecir y maldecir, pues Dios, conforme más los maldecía, Dios los bendecía más aún. Entonces, claro, Balaán se frustraba porque decía, es que los estoy maldiciendo y cada vez los veo mejor, cada vez les veo con más bendición. Y bueno, ese es muy resumen. En el versículo 3, pues al leer esto de que los moabitas y los amonitas iban en contra de ellos, pues como que excluyeron a todos los extranjeros. Y ahora viene la segunda misión de Nehemías, donde él vuelve a regresar a Jerusalén, ya que volvió a Babilonia, como le dijo al rey, y se ve, según los estudios, estuvo fuera 10 o 12 años. Por lo tanto, cuando volvió, pues había caos. Sí, el pueblo de Jerusalén no cumplió esa promesa que estaban tan seguros, pues no. Y esto es un poco preocupante, porque lo primero que se encontró es de un hombre que se llamaba Eliasib, que hizo las cosas muy mal, y es que lo que hizo fue preparar a Tobías, que era uno... O sea, Nehemías tenía como dos grandes enemigos, y uno de ellos pues era Tobías, que era preparar a Tobías un aposento en el atrio del templo de Dios. Y bueno, o sea, es que justamente esto ya pues no estaba bien, porque el templo de Dios era para lo que era, y utilizaron un lugar que era específicamente para unas cosas, para los utensilios del templo de Dios, las oblaciones, y el incienso pues lo utilizaron para poner este aposento. Entonces eso estaba mal. Yo creo que aquí como que compraron a Eliasib o algo hizo Tobías. Pues bien, la respuesta de Nehemías fue, pues sí, sé que no hemos llegado aún al Nuevo Testamento y sé que aún queda mucho camino, pero cuando Jesús estaba en el templo y estaban ahí todos como si eso fuese un mercado, en la casa de Dios, pues igual. Entonces lo que hizo Nehemías fue que lo echó todo y mandó purificar esa misma zona, además de volver a poner las cosas en su sitio, como pues los utensilios, las oblaciones y el incienso. Luego se dio cuenta de que no se entregaban las raciones de los levitas, es decir, ellos habían prometido que pues darían ese diezmo, esas ofrendas a los levitas, porque los levitas vivían de eso, ya que ellos pues se dedicaban al servicio de Dios, su herencia era Dios. Entonces cada tribu tenía un territorio, una herencia, pero la tribu de Leví, su herencia era Dios. Entonces, claro, es lógico, pues tenían que dar una serie de ofrendas y una serie de dinero para que ellos pudiesen continuar con ese servicio y llevándolo a cabo. Así que bueno, claro, al no tener esto, pues se marcharon. Y luego lo que hizo Nehemías fue reunir a los consejeros y los restableció. O sea, Nehemías siempre volvía para ponerlo todo en orden, ayudar al pueblo, restaurarlo y hacer lo que pudiese para que todo fuese mejor. Además indica en el versículo 13 que puso al frente de los almacenes a personas que consideraba fieles. También violaron el día del sábado, es decir, todo lo que prometieron, no hay cosa que dijeses, bueno, pues han cumplido aunque sea esto, ¿no? Es que no cumplieron nada. Pues violaron el día del sábado y todo pues por dinero. Y esto pues, es un problema de prioridades, porque prefirieron el dinero que glorificar a Dios. Porque la semana tiene 7 días. Lo que pasaba en este día, el sábado era el día de descanso, era el día santo. Entonces este día no podían ni comprar ni vender, era un día totalmente dedicado a descansar. Y justamente pues no lo hicieron. Bueno, indica que se les advirtió, pero como siempre pues no hacemos caso, cerramos los oídos y ya está. Y aquí Nehemías, como un buen líder, viene y dice: ¿qué mala acción cometéis profanando el día de sábado? Y bueno, esto lo hace en todas las cosas que estaban haciendo mal ahora. Y esto está bien, que nos digan las cosas que hacemos mal y tomárnoslo bien. También hay que saber decir las cosas con respeto y bien dichas. Pero está bien que nos digan que hacemos mal para aprender y mejorar.
por lo que Nehemías llega a la conclusión de que va a establecer una nueva orden y que las puertas de la muralla no se iban a abrir hasta que pasase el sábado, para evitar que el pueblo pues siguiese cometiendo estos pecados. Bueno, estos pecados no, estas cosas mal. Así que se dio cuenta de que a pesar de esto los mercaderos estaban ahí pues esperando, y Nehemías salió, se enfrentó entre comillas a los mercaderes porque les dijo como que no estaba bien. Y luego en el versículo 22 le dice a Dios que tenga piedad de él según su gran misericordia, diciendo que Dios es misericordioso. Bien, pues ahora viene otra cosa en la que fallaron, y es con los matrimonios de yugo desigual. Es decir, esto fue un caos, porque se ve que para ellos era muy importante que continuaran con su lengua, hablar judío. Entonces se ve que al casarse con personas de otros territorios u otras lenguas, al final se olvidaron de hablar judío algunas familias. Así que aquí lo que hace es recordar a Salomón, que Salomón es el rey más sabio de toda la Biblia, y lo indica, que Dios le bendijo grandemente, todo gracias a su padre David. Entonces dice Nehemías: ¿no pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel, y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Las mujeres extranjeras se refieren a personas que no tenían su misma fe. Entonces, pues como veis, esto al final genera conflictos. Por lo que te recomienda la Biblia es que tú, si eres una persona creyente, que eres practicante, te cases con alguien de tu mismo yugo. Y esto no solo sirve para los creyentes, sirve en general, de que lo mejor es estar con alguien que tenga el mismo estilo de vida que tú. Y bueno, continuando, dice que lo que hizo al final fue purificar y establecer unos reglamentos. El libro de Nehemías acaba con el versículo 31 diciéndole a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien, refiriéndose a que él lo hizo lo mejor que pudo en todo momento. Entonces, bueno, vemos ese ciclo que al final pues rompieron esa promesa, porque habían prometido que iban a hacer esas ofrendas, y prometieron lo de los matrimonios, y además prometieron que iban a realizar el día de descanso, pero pues no cumplieron la promesa. ¿Esto traerá consecuencias? Pues ya lo veremos. Así que bueno, si eres una persona que hace promesas, la verdad que lo mejor sería que las cumplas, y eso te llevará también a que los demás confíen en ti, porque si siempre o la mayoría de las veces no cumples esas promesas, pues al final las personas desconfiarán. Así que lo mejor es, si no vas a hacer algo, si no te ves capaz, no prometas, y te ahorras muchísimo, que es lo que nos dice el Señor. Con esto terminamos Nehemías. El siguiente episodio es la conclusión, y ahí os contaré pues qué he aprendido en este libro y cosas que he visto del carácter de Dios. Así que paséis muy buen día, muchísimas gracias por escucharme, y que Dios os bendiga.